todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando, pero en verdad muy bien el día de hoy, chicos, porque miren, hoy hablaremos de lo que son los nuevos mutantes que llegarán a la sala de intercambio o oficina de cambio o sala jackpot, como la conocemos muchos aquí. Ya saben que pues actualmente siguen estos mismos cambios, pues el día de mañana, chicos, es que llegarán estos cambios, así que obviamente un día antes les subo este video para que sepan que pueden canjear. De hecho, pueden ver aquí en el menú de las noticias del NGG cuáles son los mutantes que van a venir, aunque aquí les estoy mostrando la imagen que llegará lo que es el Maestro Chinzo por el menor precio, por 25 fichas, creo que es, no, 50, perdón, el precio es, el precio mínimo es 50. Continuando con la imagen, llegará lo que es el Gakarian por 150 y el máximo exponente por 200 fichas será el Owlok. Así que hablaremos de los tres mutantes, veremos si valen la pena y daremos su análisis completo, obviamente, para en verdad ver si vale la pena. Y, por supuesto, su recomendación de orbes. Así que, directamente, chicos, empecemos desde ya, porque obviamente los veremos desde aquí directamente en la Mutopedia. Y bueno, Maestro Chinzo, chicos, vamos desde el menor hasta el mayor, obviamente. Mutante y, como ven, legendario zoomorfo con sable que tiene la habilidad de herida. Este mutante cuenta con una velocidad de 8.33 puntos, una vida total de 3126. El daño de sus ataques es de apenas 338 y cuenta con la herida de 107 puntos que representa un 32%. Pero el mutante, al alcanzar el nivel 25, su habilidad de herida aumenta a un 40%. Ok, chicos, de primera pues ya se ve que es un mutante normal. No es ni malo, no es ni bueno. Sinceramente, para su velocidad tiene una vida aceptable y bueno, para la velocidad es un buen factor, pero muy poco daño, una herida que en realidad está baja. Pensé que iba a tener un mayor plus, pero en realidad es una herida muy baja. Y además la herida no aporta al juego. Así que es un mutante que no les recomiendo para nada. Solamente si no tienen zoomorfos, aquellos menores al Evo 30. Les vendría genial tener un legendario zoomorfo a menores de Evo 30. Que en realidad es muy difícil de obtener un zoomorfo también en Evos bajos. Así que simplemente les puede ayudar en ese rol. A partir del 30 no tiene función más que la velocidad. Recomendación de orbes, pues la mejor para este tipo de mutantes, chicos, es la de velocidad full daño. Ya saben, aumentar la velocidad para que ataque de primero lo máximo posible o tratar de ser eficiente y doblegar la mayoría de los mutantes, y full daño porque el daño es su debilidad, así que obviamente tienen que multiplicar eso. Ya una segunda combinación, si están dispuestos a colocarle fortalecimiento, sería Forta, Ataque, que es muy buena combinación para este tipo de mutantes cuando tienen una vida normalita. Pero de resto, mejor que la de velocidad no es, pero simplemente una segunda opción. Así que Maestro Chinzo, en realidad diríamos que malo, pero menores del Evo 30, cuando no hay zoomorfos, te hace bien. Ahora vamos con el segundo y diríamos que uno de los más importantes, chicos, y estamos hablando del galáctico con necro Gakarian. Lo vuelvo a decir, mutante legendario galáctico con necro que tiene la habilidad de fortalecimiento. Y ojo, que este mutante estuvo hace muy poco en el PvP, hace 2 temporadas estuvo en el PvP, así que en realidad yo creo que ya la mayoría debió de haberlo aprovechado. Si no, bueno, súper importante, chicos, antes de ver sus estadísticas, súper importante, les recuerdo que este mutante está en el bingo de investigación número 8. Perdón, 8, este es el 8. Este es el 8, ¿o en cuál está? ¿8 o 9? Perdón, en el 9, miren, está aquí en una línea para un horno de oro, así que los que no pudieron obtenerlo en el PvP, pues pueden obtenerlo ahora por fichas jackpot. Simplemente ya ese es un factor súper importante, está en una línea para un horno, y yo creo que para que vuelva a venir el Gakarian va a estar súper difícil, así que simplemente por eso yo les recomiendo ir a por ese cambio. Así que igualmente vamos a verlos estadísticamente. Posee una velocidad de 6.45, una vida total de 3878. El daño de sus ataques es de 916. Pero ojo, aquí una estadística oculta, y es que este mutante tiene un daño mayor al promedio de aumento. ¿A qué me refiero? Que este mutante en verdad tiene un daño real
de 1100 puntos aproximadamente. Tiene en realidad unos 1080 por ahí, pero por eso les digo 1100 aproximadamente, así que tiene un mejor daño del que parece. Cuenta con la habilidad de fortalecimiento, ahí como ven, de 183 puntos, que es un 20%, pero el mutante al alcanzar el nivel 25, su habilidad de fortalecimiento llega al 30%, así que un mutante que estadísticamente no está mal, solamente que para el meta actual pues te hace falta un mejor galáctico. Pero si no tienes galácticos, este será una de tus mejores opciones. Un mutante que hasta el Evo 40 te puede funcionar muy bien, como un muy buen anti-cyber o muy buen anti-somorfo. Obviamente contra otros galácticos, si aguanta el golpe se los come vivo en ese Evo, pero tienen que estar muy atentos en realidad, ya que cualquier cosa lo puede counterear antes de que el ataque fortalecido. Porque su fuerza es cuando ataca fortalecido. De resto, no le habrá mucho valor al inicio. Así que, recomendación de orbes, pues la mejor y la que siempre se ha usado con él es la de velocidad, forta y vida. Porque como les digo, aumentar la velocidad, ok, que ataque primero, buen dañito. El orbe de vida porque se necesita cuando un mutante tiene fortalecimiento. Y el orbe de fortalecimiento porque el segundo o tercer turno son los que van a valer la pena. Todavía por allí hay combinaciones con escudo y absorción, pero son descartables en el meta actual, pero aún así pueden equiparle una de escudito si se sienten seguros, ya sean escudo, ataque, escudo, pero esa, la que les he mencionado, es la mejor para él. Cualquier cosa dejen en los comentarios y si le hace falta un galáctico, pues le va a funcionar muy, pero que muy bien el Gakarian. Ojo, menores del Evo 40, hasta allí es donde lo hemos visto usarse. Y ok, el tercer mutante, chicos, el del máximo precio, el de 200 fichas, ya lo conocen bastante. Olo, chicos, este mutante legendario galáctico con somorfo que tiene la habilidad de respuesta. Un mutante que reinaba en el meta hace un par de años. Y bueno, hace 3 años era sin duda uno de los mejores. Pero hace 2 años fue la última vez que se le vio con un valor. Pero ojo, hablemos de las estadísticas. Como ya he mencionado, galáctico somorfo, respuesta, tiene una velocidad de 4.17, una vida total de casi 4000 puntos, 3998, lo cual ya hablaremos de eso. Tiene un daño de sus ataques de 1660, un daño muy bueno, y tiene la habilidad de respuesta. Allí, como ven, representa un 15%, pero el mutante al alcanzar el nivel 25, su habilidad de respuesta aumenta a un 22%. Entonces, chicos, Olo, uno de los mutantes de hace bastante tiempo, una skin muy fachera, un muy buen galáctico que en el meta actual tristemente no funciona. Obviamente este mutante se puede seguir usando incluso en el Evo 50 sin problemas, ya que obviamente contra Cybers la tiene muy bien hecha, con la combinación correcta, e incluso puede ser un muy buen anti-sable si gana en velocidad. Así que entre Gakarian y Owlot pues diría que están a la par, pero el Owlot puede tener un poquito más de valor debido a su combinación de genes en realidad. Mutante que no está mal, como les he dicho, se puede usar incluso hasta Evo 50, Evo 60 como máximo. Ya después en adelante pues ya va a estar difícil usarse bastante el mutante, pero debido a que le puede ganar en velocidad al Urgan y después del cambio de balances para aquellos Evo bajos, los que tengan problemas digamos contra algún heredero, pues el heredero también fue nerfeado, así que el Owlot siempre atacará primero. Así que chicos, vamos con su combinación de orbes y la mejor combinación de orbes para el Owlot actualmente sería la de velocidad, ataque y vida. Aumentar la velocidad más que todo para superar esos dos mutantes que les he mencionado actualmente. El orbe de ataque porque obviamente mientras más pegue mucho mejor el primer turno. Y el orbe de vida porque un Owlot sin un orbe de vida no sirve, chicos. Tengan eso en cuenta. Un Owlot sin un orbe de vida no sirve. Ya de por sí está fuera del meta, pero imagínense sin el orbe de vida. Y la segunda combinación que en realidad saca lo mejor del mutante, pero que en el meta actual no es lo mejor, sería la de Forta, Vida, chicos, la Fortitanque. De hecho, esta siempre ha sido la combinación que se ha usado siempre con él. La de velocidad siempre ha estado con él, pero más que la de Forta, no. De hecho, miren, yo tengo armado a mi Owlot con los mejores orbes posibles. Bueno, en su momento, así es como yo lo había armado, porque era re fuerte hace un par de años. Pero actualmente, y como ven, ni siquiera lo tengo al máximo. Así que por eso obviamente no pierdo el tiempo subiéndolo. Y ojo, les recuerdo que en el PvP actual está el asteroide
gestal. Así que si pueden tener la manera de obtener el asteroide gestal, ni Owlot ni Gakarian los van a tener que necesitar para nada en la vida. Ok, mi internet que me falla ahorita, pero les recuerdo, importante, Gakarian es por su línea de horno en su bingo de investigación número 9. Y les recuerdo, Gakarian de aquí a que lo vuelvan a ver va a pasar bastante tiempo. Así que ya por ello les recomiendo para la línea del horno. Y como les vuelvo a mencionar. Así que, bueno chicos, dejaré el video hasta aquí. Me está fallando el internet, no entiendo por qué. Espero les haya gustado el video. Ahora sí creo que puedo mostrar el asteroide. Bro, ¿qué le pasa a mi internet? ¿Qué le pasa a mi internet? Pero ok, ya ustedes saben que está el asteroide en el PvP. Ya saben, el mejor galáctico del juego. El asteroide gestal. Así que chicos, en verdad espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Ya saben que yo les doy sus máximas recomendaciones para que canjeen mutantes y guardarse las fichas. Sinceramente estos cambios pueden ahorrárselos. Obviamente si van iniciando en el juego, lo mejor que les recomendaría es el Owlot, pero tiene un alto precio de fichas. Pero ya con el asteroide gestal en el PvP, obviamente les diría, vayan a intentar ganar el asteroide gestal y se ahorran las fichas. El Gakarian es por el horno, para los que no pudieron ganar el Gakarian para el horno, les va a venir genial canjearlos por fichas. Así que háganlo, si pueden, háganlo simplemente por el bingo. Así que espero haber aclarado sus dudas chicos. No olviden suscribirse, activar la campanita y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Hey yo, I'm the X-Plane, why you probably never see me. I push your Lamborghini, show your magic like Houdini.